Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en la tarde de hoy. Hoy seguimos con nuestra segunda cápsula educativa, Casa Julia Educa, y tenemos a unas compañeras invitadas muy especiales que están con nosotras. Hoy contamos con Roselyn Cora Morales. Roselyn es trabajadora social de profesión y al momento labora como manejadora de casos del programa de alcance en la Alianza para la Paz Social a la Paz, y anteriormente fue trabajadora social de la Fundación Alas para la Mujer y facilitadora de la organización Senderos de Esperanza. Cuenta con un bachillerato en trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y una maestría en consejería psicológica en la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Gurabo. También contamos con Cristina Meléndez Marín, que es nuestra técnica social en Casa Julia. Es trabajadora social y estudiante graduada de la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lasalle. Así que estoy bien contenta de que podamos compartir este espacio también con Cristina. Y por último, también aquí contamos con Terry Mara Anglero Sánchez, actualmente es manejadora de casos de víctimas secundarias del suicidio en La Paz. También fue facilitadora en Casa Protegida Julia de Burgos, así que estamos muy contentas de volver a contar con Terry en el día de hoy. Cuenta con un bachillerato en psicología de la Pontífica Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, y tiene un curso magíster en psicología social comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es una psicóloga clínica en formación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Así que le doy la bienvenida a las compañeras. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante sobre los feminicidios, duelos y suicidios en el contexto del coronavirus. Así que vamos a dar comienzo. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo les van estos días de pandemia? Muy bien, muy bien. Estamos trabajándolo, ¿no? Sí, en la brega. Es correcto. La brega. En la lucha. Pues hoy vamos a empezar con unas preguntas para poder abordar y profundizar un poquito sobre estos temas que son tan importantes en este contexto. Como saben, la violencia de género aumenta en contextos tanto de desastres como naturales, y también hemos visto que ha habido a nivel mundial aumentos en casos de violencia de género y particularmente en feminicidios también. En Puerto Rico lo hemos visto. En el contexto de las relaciones de pareja, y también hemos visto los asesinatos de mujeres trans, los crímenes de odio en estos últimos días que han ocurrido también. Así que son temas muy importantes que nos demos la oportunidad de poder profundizar. Contamos con las compañeras en el día de hoy que vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Roselyn, cuéntanos qué es el duelo y cómo lo podemos trabajar en víctimas del crimen relacionadas a los feminicidios. Pues mira, lo importante del duelo es que hay que entender que el duelo implica dolor. Según la Real Academia Española, te dice que el duelo es dolor, lástima, sentimiento, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. O sea que el proceso de duelo va a implicar dolor. A veces pensamos precisamente en evitar esa sensación de dolor porque es desagradable, pero un proceso de duelo va de la mano, un duelo con el dolor. Así que hay que tener eso en mente a la hora de pensar en cómo un proceso de duelo de alguien, tanto si alguien que tenemos cerca como para nosotros, de manera particular y personal. Existen varias teorías sí, teóricos que trabajan el proceso del duelo. Por ejemplo, la que más se conoce es la de Elizabeth Kubler-Ross, que es la que trabaja con las etapas del duelo. Bueno, a mí me gustaría hablar hoy de las tareas del duelo, que es la del psicólogo William Walden, porque él habla de un duelo que es un duelo más, un proceso más dinámico, más activo, no un estado inmóvil. La realidad es que en ese sentido, el proceso de duelo implica que la persona tiene que hacer cosas. Y estamos hablando de esto pues ya cuando se da la tragedia de que ya el feminicidio pues ocurrió. Pues cómo trabajarlo en ese sentido, cómo trabajamos con una persona que tuvo un familiar que fue víctima de un feminicidio. Pues William Walden nos habla de estas tareas. La primera tarea es
aceptar la realidad de esa pérdida. Tenemos que aceptar que eso ocurrió. Y aunque es algo que se ve sencillo, como a veces de manera popular te dice que lo tienes que aceptar, que lo tienes que superar, pero eso es algo que a nivel emocional interno es algo que es un proceso que no es tan fácil. Se da mucho la negación. Obviamente al principio de uno enterarse de una tragedia tan grave como que a un familiar han asesinado a una mujer por parte de su pareja o su expareja, un crimen así, pues es chocante. Y la primera reacción puede ser el negarlo, el no querer saber o pensar que eso no ocurrió. Y eso es normal al comienzo, pero ya luego entonces pues es necesario aceptar que eso ocurrió y que esa muerte es irreversible, que no va a volver. A veces vemos a familiares de víctimas que han sido pues, familiares que han perdido su ser querido víctima de un crimen como el feminicidio, y vemos que a veces está esa ansia o piensan que esa muerte, ese hecho de la muerte puede revertirse, la persona va a regresar. Y a veces lo vemos cuando la persona mantiene el cuerpo intacto y no lo toca, pensando en que el momento tengo que tenerlo listo para cuando la persona regrese. Y es importante que la persona acepte la realidad de esa pérdida o de esa muerte. Segundo, hay que trabajar con las emociones. Como decía, el duelo implica dolor. Así que hay que internalizar que vamos a sentir dolor, que va a ser intenso y que vamos a sentir muchas emociones. Entre ellas podemos sentir tristeza, podemos sentir enfado, podemos sentir culpa, impotencia. Y tenemos que identificar esas emociones y trabajar con ellas. Oprimirla lo que nos va a hacer es dilatar más ese proceso de duelo, pero no lo va a eliminar. El dolor no se va a ir. Así que hay que trabajar con esas emociones. Hay que aceptar, adaptarse a una nueva realidad. Ahora escuchamos mucho eso de la nueva realidad con esto del toque de queda de la pandemia. Pero hay que adaptarse a una nueva realidad sin esa persona. Con este hecho que ocurrió, era como yo me adapto a que esta persona ya no va a estar. Y un ejemplo de esto en este caso, bien fuerte, es unos niños que pierdan a sus padres en un evento tan trágico como este. Pues ellos se van a tener, lamentablemente se tienen que adaptar al hecho de que van a estar en otra familia, papá y mamá no me van a criar, voy a estar en otro núcleo familiar que no era el que yo tenía. Y ese proceso se va a dar y tenemos que ver cómo nosotros nos adaptamos a eso. Sin la persona que ya está ahí, sabiendo que ya papá y mamá no van a estar. También la cuarta tarea sería relocalizar emocionalmente a esa persona que ya falleció y seguir viviendo. Eso quiere decir, vamos a darle el espacio o el sentido que tiene esa persona en nuestra vida ya no va a ser el mismo porque ya no está físicamente. Así que hay que ver cómo ese sentimiento que tenemos hacia esa persona lo vamos a expresar en esta nueva realidad sin él físicamente o sin ella físicamente. Y un ejemplo de esto es, pues, hacerle un espacio. Sé de personas que entonces hacen un espacio en la casa con una mesita, ponen una foto de la persona que falleció, un artículo, ahí oran, hacen un proceso de meditación. Pues esa persona le dio un espacio en su hogar, en su vida, diferente al que tenía antes. Y es una relocalización emocional de eso. Esa sería la cuarta etapa. Las mencioné bien por encima porque es algo que no quiero abundar en esto y que se vuelva información cansona, pero son las cuatro tareas principales mencionadas a manera introductoria, vuelo de pájaro, de cómo podemos trabajar un duelo de manera activa y dinámica, sin pensar que el duelo vamos a quedar en nuestras casas y va a pasar sin nosotros hacer nada. La realidad es que tenemos que hacer algo y tenemos que trabajar en ello. Y en las circunstancias de un feminicidio, pues van a haber otros factores, tanto sociales como familiares, culturales, que van a afectar ese proceso de duelo, como por ejemplo los aspectos legales. Una persona que está pasando un duelo por muerte natural, pues no tiene que enfrentar a aspectos legales que pueden retrasar o afectar el avance que esa familia haya tenido en su proceso de duelo, al tener que enfrentarse a un proceso judicial de manera paralela. Así que eso es algo que
que una persona, un familiar víctima que perdió su familia por un feminicidio va a enfrentar. Tiene que ver con ese aspecto legal que sabemos hay que decir lo poco eficiente que a veces es el sistema judicial en este tipo de casos, cuando menos del 30% de los casos se esclarecen. Así que no necesariamente las familias siempre encuentran justicia en este proceso, en cuanto a las condenas que se dan, etcétera, etcétera. Así que pues eso son los aspectos principales en cuanto al proceso del duelo, de cómo trabajarlo. Tremenda información, muy valioso, ¿verdad? El reconocer que uno de esos primeros pasos es entender que ya esa persona no está con nosotras y entonces poder, como tú muy bien dices, empezar a resignificar o brindarle otro espacio, poder brindar otro espacio que nos permita entonces movernos hacia adelante. Como saben, estamos tocando temas que son temas bien complejos, que pueden tocar heridas. Y sabemos que hay personas que nos están escuchando que a lo mejor han perdido a una persona a causa de un feminicidio. Así que más adelante vamos a estar compartiendo información de A la Paz que tiende a dar apoyo, ¿verdad? Para trabajar el duelo a familiares que han perdido de manera violenta a una persona de su familia. Así que sepan que más adelante van a tener el número donde comunicarse para poder buscar apoyo. Y también reconocer que como estamos hablando de un tema bien delicado, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de dónde están nuestros chiquitos y nuestras chiquitas en la casa y cosa de que pues entonces las personas adultas pues podamos tener esta conversación y podamos manejarla de una manera más saludable. ¿Está muy bien? Seguimos con la conversación, Roselyn. ¿Cuáles son las manifestaciones de un duelo no complicado y cómo se identifica que el duelo se ha vuelto complicado? Los psicólogos o los que trabajan con la conducta y el manejo de duelo, pues identifican un duelo no complicado, le llaman a lo que se espera, por decir normal, una palabra más que más usamos, de un proceso de duelo. Y son manifestaciones a nivel físico, a nivel de sentimiento, a nivel de pensamiento y a nivel conductual. A nivel físico podemos o presentar vacíos en el estómago, opresión en el pecho, en la garganta, volvernos muy sensibles al ruido, falta de aire, sensación de despersonalización. Eso suena bien largo, pero es la sensación de yo no ser yo, y o verme no desde mí, desde afuera. Se queda en la boca, debilidad muscular, entre otros. Es importante destacar que no necesariamente quiere decir que todo el mundo va a tener estas manifestaciones. Es importante señalar que el duelo es individual, no es un proceso estándar, porque somos seres individuales con experiencias distintas, caracteres distintos, así que vamos a enfrentar este proceso de manera individual. No todo el mundo, estos son tal vez algunas guías o patrones de lo que podemos esperar. A nivel de sentimientos podemos sentir tristeza, enfado, autorreproche, culpa, soledad, ansiedad, shock, en otras cosas. Tanto como con la víctima, con el victimario, con las personas a nuestro alrededor, con las circunstancias. A nivel de pensamiento podemos presentar incredulidad, confusión. Obviamente al principio de enterarnos de una tragedia como esta, pues el familiar que se entera va a sentir que esto no ocurrió, no lo va a creer, va a estar confundido, va a estar en shock, va a estar desorientado, preocupación de qué voy a hacer en estos momentos, y sentido de presencia, alucinaciones. Y esto es curioso porque a veces muchas personas han llegado a la organización diciendo que pienso que me estoy volviendo loco, pero estoy volviendo loca porque yo escucho a mi hijo, o huelo a su perfume, o estaba caminando en la calle y lo vi. Y la realidad es que en esos primeros meses del proceso de duelo es normal que eso ocurra. Obviamente, este tipo de cosas, si pasan años y siguen presentándose, pues ya eso se complica. Pero al comienzo del proceso de duelo, dicen que hasta el primer año se pueden presentar cosas como esto. Es totalmente normal. No es que se está volviendo loco ni loca. A nivel conductual, pues trastornos alimenticios, trastornos en
patrón del sueño, conducta distraída, estar, como dicen por ahí, en la lavandia, aislamiento social, porque las personas que están alrededor no entienden, porque me dicen que tengo que dejar de llorar, que lo tengo que superar, así que las personas se tienden a aislar. Soñar con un fallecido se ocurre mucho, que sueñan que le dan mensajes a través de los sueños, de la redundancia, y algunos evitar recordatorios del fallecido. Hay personas que en vez de aferrarse a ese recuerdo para no sentir dolor, entonces lo evitan. En la casa no hay nada que tenga que ver con esa persona, no se habla de esa persona, no se comenta, no se dice nada, evitando que sentir esa tristeza que esa pérdida pues provoca. Así que estas son algunas de las manifestaciones que pueden presentar. Como dije, no las tiene que presentar todo el mundo al mismo tiempo. Cada caso es individual. Hay personas que algunas sí, otras no. Pero son cosas que a lo mejor pueden presentar y que es importante que las personas las conozcan para que eso mismo, para que no piensen que me estoy volviendo loco, que por qué me pasa esto. A veces uno escucha a personas que se empiezan a autodiagnosticar, es que tienen depresión, es que tienen ansiedad. Y la realidad es que a veces no necesariamente es eso, es que es normal del proceso de duelo. Y como dije, por cuando es víctima de un crimen, pues esas cosas, esos procesos se pueden agravar pues por la magnitud de la pérdida y de la tragedia. Pueden haber complicaciones o otros factores que impliquen en el duelo, como conflictos familiares. En el caso del feminicidio, obviamente, pueden haber conflictos familiares, pues porque a veces el victimario, en muchas de las ocasiones, es parte de la familia de la víctima. Así que, ¿cómo trabajamos con eso? Cuando las dos partes de la tragedia pues son de la misma familia, ¿cómo trabajamos con eso? Y como dije, la doble victimización que a veces puede tener con el proceso judicial en cuanto a lo que es el manejo del crimen y la especialización de los casos. Así que pues es importante que conozcan estas cosas pues, para que la gente sepa, que tenga una idea y también pues uno apoya, a veces no lo estoy pasando yo, pero tengo un familiar o alguien y a lo mejor a veces hay palabras o cosas que uno lo dice por ayudar, pero no necesariamente está ayudando. Siempre es importante dejar que las personas se expresen, decir cosas como que no llores, eso se te va a pasar, pues a veces le quita valor al sentimiento de la persona que está viviendo eso. Así que es importante darle mucho importancia y valor a eso. Tremenda información que nos estás compartiendo, Rosalind. Importante, ¿verdad? Que entonces tengamos esta información para que podamos apoyar a las personas que están pasando por esta situación actualmente, que podamos ser sensibles, que podamos ser una mano amiga, que podamos ser un oído, ¿verdad? Donde estas personas puedan descargarse, puedan compartir la experiencia sin juzgar cómo es que se va dando ese proceso, que como muy bien menciona Rosalind, hay distintos elementos que pueden agravar o complicar la experiencia del duelo, más en el contexto de feminicidio, siendo un crimen, los aspectos legales envueltos, y muchas veces, como planteaba Rosalind, la parte agresora, la parte que comete el delito, también es parte de ese contexto familiar, así que eso puede también complicar mucho la reacción familiar que se tenga ante ese proceso de duelo, puede ser bien conflictivo. Así que pasamos con Cristina para profundizar un poco. Sí, Eri, cuéntanos. Sí, es que, ¿verdad? Escuchando a Rosalind, me vinieron a la mente, ¿verdad? Algunas cuestiones que tienen que ver un poco con, ¿verdad? En la actualidad, en el tiempo del COVID, ¿verdad? No se están llevando a cabo funerales. ¿Verdad? Ese proceso de duelo quizás se complejiza un poco más porque no se puede llevar a cabo ese proceso fúnebre, ¿verdad? Que usualmente nosotros como cultura puertorriqueña, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Es algo que culturalmente en muchas ocasiones se lleva a cabo y ahora no es posible, ¿verdad? Que eso añadiría como otra complejidad a ese duelo. Y lo otro es, ¿verdad? El duelo colectivo, que no solamente los seres cercanos y familiares de esa víctima, ¿verdad? De feminicidio atraviesa, sino cómo eso afecta a la comunidad, cómo esa pérdida afecta a otras mujeres,
¿verdad? Que no necesariamente somos familiares o seres queridos, pero cada vez que nosotros escuchamos una noticia de un feminicidio, ¿verdad? Eso nos afecta. Así que ese efecto, ¿verdad? El efecto que tiene un feminicidio es a grande escala. Tremenda aportación, Terry. Definitivamente nosotros a nivel cultural tenemos unas formas de poder procesar nuestro duelo que en este contexto se ven interrumpidas por lo que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19. No hay una posibilidad de un funeral, de un vernos en familia, ¿verdad? Poder compartir o celebrar la vida de la persona que acabamos de perder. Y eso definitivamente hace mucho más difícil ese ajuste a esta nueva realidad sin esta persona que lo amé, ¿verdad? O que quise, que es parte de mi familia, parte fundamental de mi familia y que ya no está. Así que implica también un reajuste sobre cómo entonces, qué otros mecanismos o qué otras estrategias utilizo para poder sobrepasar este golpe, para poder sobrepasar esta pérdida en este contexto. Y los comentarios que traías me remontabas a María. Yo siento que en el proceso del huracán María nosotros vivimos un duelo colectivo, ¿verdad? Un duelo como país, con todas las personas que perdimos y aunque son procesos totalmente distintos, ¿verdad? Hay unas experiencias ahí como que conectan un proceso traumático con otro, definitivamente. Así que muchísimas gracias por esa aportación. Voy a pasar con Cristina, para que Cristina nos pueda hablar un poquito, vamos a profundizar sobre qué es todo el feminicidio y cómo se manifiesta en Puerto Rico el feminicidio durante la cuarentena. Sí, de verdad, primero quiero agradecer a las compañeras de Kilómetro Cero y Matria, el proyecto Matria, ¿verdad? En donde ya crearon el informe de la persistencia de la indolencia, un gran informe que utilicé, ¿verdad? Para trabajar y hablar ahora, y sobre todo a la compañera Carmen Castelló de Seguimiento de Casos, que es quien, ¿verdad?, nos mantiene ahí al tanto en las estadísticas de los feminicidios en Puerto Rico. Bien, pues empezando con que el feminicidio, ¿verdad?, el asesinato intencional a una mujer por ser mujer, ¿verdad?, muchas veces se da, la mayoría del tiempo se da, ¿verdad?, a manos de la pareja o expareja, lo que se conoce como el feminicidio íntimo, ¿verdad? Y este evento representa esa culminación de la violencia contra la mujer, porque, ¿verdad?, esta mujer esta víctima, ¿verdad?, está pasando por todo por todas estas etapas de violencia doméstica, hasta, ¿verdad?, que culmina con lo que conocemos como lo es el feminicidio. El feminicidio más bien es como el asesinato por una desigualdad, ¿verdad?, desigualdad de poder, desigualdad de género hacia esta víctima. En Puerto Rico, ¿verdad?, ahora con la cuarentena, esto, ¿verdad?, pues puede hacer que crezcan, ¿verdad?, se aumenten los casos debido a que la dinámica de las parejas está cambiando, ¿verdad?, en el ámbito doméstico, en donde cuando tenemos relaciones que sufren de violencia doméstica, ¿verdad?, tenemos a una persona agresora que ejerce poder y control sobre otra. Esta persona, ¿verdad?, al encontrarse ante esta situación, ¿verdad?, de tensión, esta situación que no le permite estar en control, de impotencia, ¿verdad?, ante lo que está pasando, ¿verdad?, a nivel nacional, le aumenta esa tensión y puede, ¿verdad?, exacerbar esa violencia. Esta persona agresora comienza a ser oprimida por el Estado y entonces decide liberar esa tensión, ¿verdad?, y convertirse de oprimido a opresor. Y es entonces, ¿verdad?, cuando libera su tensión y comienza a ejercer violencia contra su víctima, ¿verdad? Por otro lado, el confinamiento no permite el libre acceso de esa víctima a buscar ayuda. Esta víctima de por sí, ¿verdad?, es vigilada constantemente por esta persona agresora, ahora aún más, está 24/7 con esta persona, por lo que un plan de escape no es algo viable, porque esta persona está aquí, esta persona está monitoreando su teléfono, monitoreando sus redes sociales, monitoreándola constantemente. Entonces, pues, hay que evaluar, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar con esa víctima para tratar y ayudar de sacarla de ahí, porque estamos viendo que el hogar no es un lugar seguro. En el informe de la persistencia de la indolencia,
las compañeras comentan precisamente eso, que el hogar no es un lugar seguro, que se vio ¿verdad? Bajo el huracán María, y en las estadísticas del 2016 a 2018, un 35% de esos feminicidios fueron en el hogar, ¿verdad? Ocurrieron dentro del hogar. Así que estamos viendo que el hogar no es un lugar seguro. En Puerto Rico, al momento, antes de comenzar la cuarentena, para marzo teníamos alrededor de 12 feminicidios. Estas estadísticas las trabajo, ¿verdad? Con la compañera de seguimiento, a través, ¿verdad? De la página de la compañera de seguimiento de casos, pues porque sabemos que las estadísticas aquí en Puerto Rico, conseguirlas, es algo difícil, lo hemos visto con los casos del COVID. Así que pues teníamos 12 feminicidios y ahora desde que comenzó la cuarentena, del 15 de marzo hasta ahora el 1 de mayo, llevamos 8 feminicidios. Dentro de estos, 3 han sido a mano de sus parejas, 3 continúan bajo investigación y 2 de ellos, ¿verdad? Que fueron los recientes de las compañeras trans en estos momentos. O sea que en el año llevamos 20 feminicidios. Y aparte de esto, también llevamos tenemos alrededor de 5 o 6 en estos momentos mujeres desaparecidas. Dentro de estas mujeres hay 4 de ellas son menores de edad, jóvenes menores de edad. Un poco, y entonces en cuanto a los incidentes por violencia doméstica, desde el 15 de marzo, ¿verdad? Que comenzó la cuarentena, hasta el 19 de abril, que es verdad en donde se presenta por el periódico Metro estas estadísticas de la Policía de Puerto Rico, habían alrededor de 643 casos de violencia doméstica, que sabemos, esto fue al 20 de abril, y sabemos que hay muchos casos que no se reportan, aparte pues a veces esas estadísticas no son de la Policía de Puerto Rico no son muy confiables. Deben de haber alrededor de más de 700 casos de violencia doméstica. Coray, no te escucho. Sí, ahora sí, ya volví. Gracias por esa aportación, Cristina. Sabemos que el contexto de estar en distanciamiento social y estar en las casas está haciendo que aumente la violencia de género y por ende también puede desatar ¿verdad? Más feminicidios en este contexto, porque es mucho más complicado. Si en tiempos tradicionales, regulares, es complicado para muchos sobrevivientes poder buscar ayuda, en este contexto es mucho más difícil. Es mucho más difícil poder hacer esa llamada si tengo a la persona que me agrede todo el tiempo conmigo. ¿Qué espacio puedo sacar? Así que una de las recomendaciones que estamos haciéndole a las sobrevivientes que nos pueden escuchar en este momento es que si en algún momento tienes que salir al supermercado, a la farmacia, utilizar ese tiempo para poder comunicarte con la organización, con las organizaciones que estamos brindando servicios, para poder brindarte la ayuda que tú necesitas, que podamos buscar ese espacio donde tú estés fuera de la casa o lejos de la persona agresora para poder comunicarte con nosotras y poder orientarte. También hay muchas organizaciones que están brindando servicios a través de las redes sociales y a través de texto y a través, ¿verdad? de un esfuerzo que Matria hizo. Diversas organizaciones nos unimos para crear una línea única que vamos a estar compartiendo más adelante, el número de teléfono para que lo puedan anotar y puedan compartirlo con cualquier persona que ustedes entiendan que necesite ese apoyo. La ventaja de este número nuevo de teléfono es que con un solo número puedes conectarte con diversas organizaciones que dan distintos servicios, ya sean servicios de albergue, servicios de intercesoría, de orientación, servicios terapéuticos. Así que es una manera, un esfuerzo comunitario que hemos trabajado desde las organizaciones para poder hacer accesibles nuestros servicios, gracias al liderato que Matria ha asumido y que ha conseguido poder juntarnos para poder hacer este trabajo. Así que seguimos hablando un poquito más, profundizando sobre feminicidio. Cristina, ¿cómo podemos en este contexto donde estamos guardaditos y guardaditas en casa, cómo podemos aportar a prevenir el feminicidio en Puerto Rico?
¿Me escucho? Sí, ahora te escuchamos. Ok, Sí. pues mira, yo ¿Cómo? tengo acá... Disculpa. Perfecto. ¿Pudiste escuchar la pregunta? Es que se frizó. Ok, pues estaba preguntándote cómo en este contexto de cuarentena, donde estamos desde nuestras casas, Ah, ¿cómo podemos aportar a prevenir el homicidio en Puerto Rico? aportar a prevenir. Mira, yo tengo ciertas recomendaciones, tengo también aquí anotadas las recomendaciones que envía, ¿verdad?, la Organización de las Naciones Unidas, las cuales me gustaría, ¿verdad?, leer, porque me parecen en cierta manera muy buenas para llevar a cabo. Las Naciones Unidas comentan, ¿verdad?, aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil, garantizar los sistemas judiciales que sigan procesando a los abusadores. Estamos claros, ¿verdad?, que aquí se ha continuado trabajando con las órdenes de protección y se han estado trabajando vistas por videollamada. Establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas comestibles. Esta me llama la atención porque ¿verdad?, lo que plantea es, y entiendo que en un país se estaba llevando a cabo, ahora no recuerdo cuál, pero es que si esta víctima pues logra salir de ese hogar para ir al supermercado a hacer una comprita, pues en el supermercado exista, ¿verdad?, este código en donde ella pueda ofrecerlo y automáticamente quien esté trabajando en el supermercado sepa que es una víctima de verdad, que es de violencia doméstica, y activen un protocolo para trabajarlo con ella. Que me parece muy bueno y más con la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo ahora. Sí, en España estaban usando el código mascarilla 19 en las farmacias, para que entonces, ya una vez la persona dijera ese código, ya el personal de la farmacia sabía lo que eso significaba y se comunicaba con las autoridades y podían brindarle el apoyo. Exacto. Pues me parece, ¿verdad?, muy, muy, muy buena estrategia. Declarar los centros de acogida como servicios indispensables. Sabemos, ¿verdad?, nosotras que estamos dentro del albergue, que es un servicio indispensable, que no hemos parado, que no vamos a parar, y necesitamos, ¿verdad?, que se declare como indispensable desde parte del Estado, ¿verdad?, para ayudarnos a continuar y ofrecer y a continuar ofreciendo ese servicio que es tan esencial, que estamos tomando y haciendo nosotras, ¿verdad?, la ONG. Crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo sin alertar a sus abusadores, evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia hacia la mujer, y ampliar las campañas de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños. Esto es, ¿verdad?, las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, las recomendaciones que yo doy acá en Puerto Rico, pues mira, hay que continuar con las campañas, ¿verdad?, las campañas que ha creado la red de albergues, como Sé un buen vecino, en donde si tú escuchas, si tienes conocimiento, ¿verdad?, de que tu vecino o vecina está pasando por una situación de violencia doméstica, pues atreverte, ¿verdad?, a salvarle la vida, a hacer esas llamadas. A veces no nos queremos intrometer, pero, ¿verdad?, el salvarle la vida es más, ¿verdad?, es más. No te quedes en casa, es otra de las campañas que se está trabajando con las víctimas para que salgan a buscar ayuda. Creo que mayor visibilidad de las organizaciones que trabajamos con las víctimas en la televisión. Quizás estamos bastante visibles dentro de las redes sociales, pero a veces pues quizás eso no llega a todos y a todas, así que pues por la televisión, por los canales locales, ¿verdad?, un poco que se nos permita esa visibilidad. Rondas preventivas, que la policía de Puerto Rico dé esas rondas preventivas, ¿verdad?, por todas esas casas de todas estas mujeres y hombres también, aunque sabemos que las mujeres somos la mayoría, que tengan órdenes de protección, dar esas rondas preventivas. Y necesitamos la presencia de la Procuradora de la Mujer, de la División de Violencia Doméstica de la Policía. Necesitamos la presencia de ellos en espacios comunes, en espacios públicos, en gasolineras, supermercados, farmacias, dando literatura, ofreciendo orientación, información. Creo que sería de muy buena ayuda, ¿verdad?, de muy buena ayuda para llegar a esas víctimas que no estamos llegando, ¿verdad?, que es complejo llegar.
Así que al momento, pues esas son, dentro de todo, aparte de que, pues, que el Estado tome acción en cuanto a esto. Al momento, pues, no ha tomado acción. Sabemos que también empujamos para que se cree el Task Force Social, precisamente para que atiendan este tipo de asuntos, el cual el Estado, ¿verdad?, ha estado ignorando un poco y dejando hacia un lado. Tremendas recomendaciones, Cristina. Bien importante también reconocer, como menciona, la labor de la red de albergues y la campaña que han estado haciendo de ser un buen vecino, ¿verdad? Donde apostamos a la solidaridad de la ciudadanía para poder brindarle apoyo a sobrevivientes en este contexto. También junto a esa campaña se ha trabajado la de no te quedes en casa. Si sientes que estás en una situación de violencia doméstica y que tu vida corre peligro, que sepas que los albergues estamos funcionando, que estamos trabajando, que ¿verdad? Seguimos en este contexto de la pandemia haciendo todo lo posible por mantenernos firmes, trabajando de manera consistente y que hemos tomado muchas medidas de precaución para minimizar riesgos de contagio en el espacio del albergue. E incluso desde la red de albergues nos juntamos todas las directoras de los albergues a nivel de Puerto Rico y desarrollamos una guía uniforme que nos guía, nos dirige sobre cómo hacer estos trabajos de manera segura para que las sobrevivientes de violencia doméstica sepan que tienen un espacio a donde recurrir, que el salir de la situación de violencia doméstica en este contexto no significa que te quedas sin techo y que nosotros estamos aquí con nuestras puertas abiertas para ofrecerte todos los apoyos que necesites y que los espacios de los albergues contamos con un equipo multidisciplinario para poder apoyar todas las necesidades que tú puedas presentar en este contexto. Así que también reconocer el trabajo de Coordinadora Paz para las Mujeres que ha estado realizando la campaña No Estás Sola, y de hecho han logrado impactar algunos de los supermercados en Puerto Rico. Tuve la experiencia de ir a un supermercado donde lograron poner entre cada cierta cantidad de canciones un mensaje donde le proveen información a sobrevivientes de que las organizaciones estamos dando servicios y donde pueden buscar información sobre las organizaciones para buscar ayuda. Así que ese trabajo es fenomenal, es el trabajo que hay que hacer y las organizaciones hemos asumido ese reto. Hemos identificado las preguntas, ¿verdad? Pero también hemos estado construyendo respuestas a las necesidades que tienen las sobrevivientes en este contexto para precisamente tratar de prevenir de que se den más feminicidios. Pasamos ahora con Terry. Terry, ¿cómo en este contexto, ¿verdad? Hablar también de los suicidios es bien importante? Sabemos que hay mucha tensión, mucha preocupación, mucha incertidumbre y eso puede hacer, ¿verdad?, que las personas tengan ideas suicidas. Así que, ¿cómo podemos prevenir las ideas suicidas en mujeres atravesando por violencia doméstica? Ahora, buenas tardes a todos y a todas. ¿Verdad? Es un gusto estar aquí con las compañeras y también con todo el mundo, ¿verdad?, que está escuchando. Que también siento que también estos espacios, ¿verdad?, de salir y comunicar esta información, ¿verdad?, es una vía informativa para que diferentes personas pues puedan tener esta información. Y así pues prevenir, ¿verdad?, las que sigan pasando las muertes. Pero, ¿verdad?, en contexto del suicidio, en referencia, ¿verdad?, en relación con el feminicidio, hay una relación bien estrecha entre pensamientos suicidas, ¿verdad?, en mujeres que están atravesando violencia doméstica, donde se estima que un 17.9% de las mujeres que atraviesan violencia doméstica han ponderado el suicidio, ¿verdad? Porque el 25% de los intentos suicidas de mujeres, ¿verdad?, tienen que ver un poco con estar atravesando por una situación de violencia, que es, ¿verdad?, es una tasa bastante significativa
la cual en estos momentos estoy segura que ha aumentado, ¿verdad? Todavía no hay datos estadísticos sobre eso, y tampoco hay datos estadísticos, ¿verdad? En Puerto Rico en relación ¿verdad? A mujeres que quizás han cometido suicidio y su experiencia de violencia doméstica. ¿Verdad? También ya las mujeres que atraviesan por violencia doméstica están pasando por un aislamiento social, ¿verdad? Como decía la compañera Cristina, el agresor quiere tomar, ¿verdad? Quiere tomar control de la víctima. Así que ahora más aún, y esto puede ser, ¿verdad? Dentro de uno de los procesos que esta víctima puede pensar, ¿verdad? Ya mi situación de violencia doméstica no tiene solución, y vienen todos estos pensamientos negativos. Que entonces, ¿verdad? Es importante que estas mujeres no vean el suicidio como una solución a su situación de violencia doméstica, sino alternativas sobre cómo salir de ello, ¿verdad? Buscar que hay una solución. No tienes que vivir por una situación de violencia doméstica, y menos por feminicidio. Y las ideas suicidas, ¿verdad? No son el motor para salir de esta situación. Hay factores relacionados, ¿verdad? Al suicidio, la cual varía, ¿verdad? Según todo el mundo, pero hay factores, ¿verdad? Relacionados con abuso de sustancias, el tabaquismo, el alcohol, ¿verdad? Todos sabemos que el alcohol es un depresor, y entonces si ya tú estás en una situación vulnerable, ¿verdad? Acceder al alcohol puede aumentar estas ideas. Igual, ¿verdad? Que si personas que se autoinfligen lesiones, ¿verdad? Eso puede ser un indicador de que, ¿verdad? La persona se está haciendo daño a sí misma, y hay que tomar, ¿verdad? Acción, porque quizá esa lesión puede ocasionar, o alguna lesión le puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Abuso infantil, ¿verdad? Algún tipo de abuso sexual también puede traer en consecuencia ideas negativas. También a veces hay medios de comunicación que no son muy efectivos en la prevención del suicidio. Por ejemplo, hay grupos que son para personas anoréxicas y aportan esa conducta. Esa no es un lugar de apoyo para personas que están pasando por una situación difícil de violencia doméstica. ¿Verdad? Algunos ejemplos. Y la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo el suicidio, ¿verdad? Una de las cosas que se trabaja con una persona, ¿verdad? Que está teniendo ideas suicida, es saber si tiene cómo y con qué, ¿verdad? Es importante que la persona no tenga acceso a armas, ¿verdad? Tener control de los opioides, porque eso puede, ¿verdad? La persona lo puede utilizar. Y hay factores externos, ¿verdad? Que también aportan a quizás esos pensamientos negativos. Por ejemplo, ¿verdad? Problemas en el trabajo, en la dinámica familiar, en la situación económica, disputas, ¿verdad? Entre amigos, familiares. En cuestión de niños, ¿verdad? A veces atraviesan bullying, pero, ¿verdad? Estamos ahora concentrándonos en cuestión de los casos de feminicidios. Experiencias traumáticas, pérdidas previas, ¿verdad? Si una persona ha tenido unas pérdidas significativas previas, eso puede alterar, ¿verdad? Gravemente las habilidades que uno puede tener para atravesar esta situación. Y el COVID, ¿verdad? Como uno de los factores externos que
que ahora mismo pues nos está afectando, ¿verdad?, al mundo completo. Así que por eso es importante que si, ¿verdad?, las mujeres que están atravesando por violencia doméstica, buscar apoyo. ¿Verdad? Como dijo la compañera Cristina, habló de diferentes métodos para buscar apoyo. Así que, ¿verdad? Es importante, también está, ¿verdad?, la línea Paz, si usted está teniendo emociones o pensamientos suicidas, o algún familiar, o ser querido. También podemos ver en las redes sociales, ¿verdad?, cuando a veces personas dicen, escriben en Facebook o algo, no puedo más, quiero que mi vida termine, ¿verdad? Nosotros podemos escribir un mensaje o llamar a esa persona y brindarle apoyo. Es bien importante lo que mencionas, Terry. Sabemos que ya de por sí hay una serie de circunstancias que pueden hacer que una persona empiece a tener ideas suicidas. Por ejemplo, en este contexto, la pérdida del empleo, no tener la capacidad por tal vez proveer a la familia los alimentos necesarios, cubrir las necesidades, más sobre eso estar viviendo una situación de violencia doméstica, el sentirse encerrado o encerrada en un espacio sin recursos, sin poder salir, que no tiene ningún espacio donde tal vez tenga algún poquito de control sobre su vida en este contexto, definitivamente puede aumentar, ¿verdad?, esos pensamientos suicidas. Pero que sepan las personas que hay organizaciones que están dando servicios, como menciona Terry, está la línea Paz, y también, ¿verdad?, que no se sientan que esas son las únicas circunstancias que tienen en este contexto las sobrevivientes de violencia doméstica. Nosotras estamos aquí para apoyarles. Hay recursos que nosotras podemos facilitar y que puedan accederlos para poder acompañarles en el proceso e identificar y cubrir esas necesidades que estén enfrentando en este momento. Así que tremenda información. Sí, igualmente, discúlpame, Corali, igualmente, ¿verdad? Si usted perdió a algún familiar por el suicidio, ¿verdad? Atravesar por esa situación no es fácil, y más, ¿verdad?, en estos momentos con los factores que hemos estado hablando. Así que si también, ¿verdad?, si algún familiar o un ser querido de usted se cometió suicidio, ¿verdad?, y está pasando por unos momentos difíciles, también, aparte de familiares y personas queridas de apoyo, también hay organizaciones que estamos al servicio. Más adelante vamos a compartir el número de teléfono de la organización A la Paz, donde pueden también buscar apoyo. Terry, hay una pregunta que tengo aquí que me queda para ti, que es bien importante, y sé que pueden haber muchos mitos o es muy poco entendido esto que ocurre en algunos contextos donde se dan los feminicidios. Y quiero entonces preguntarte para que puedas abundar un poquito sobre esto. ¿Por qué un gran número de personas agresoras que cometen feminicidio luego se suicidan? Sí, ¿verdad? Esto es un tema tabú, ¿verdad? Muchas personas ¿verdad?, es un poco complicado, pero, ¿verdad?, los feminicidas que cometen suicidio, ¿verdad?, a este tipo de situación se le denomina feminicidio ampliado, ¿verdad?, que posterior a llevar a cabo el feminicidio, el agresor, el feminicida, se suicida. Sucede con bastante frecuencia. En Estados Unidos, alrededor de un 40% de los feminicidas cometen suicidio. ¿Verdad? Aproximadamente 1 de cada 3, ¿verdad?, lo realiza o lo intenta. Generalmente es algo planificado,
¿verdad? El feminicida, ¿verdad? Planifica todo esto, no es que, ¿verdad? De la nada, después que ocurre el feminicidio, decide quitarse la vida, sino que es parte, ¿verdad? De su actitud violenta y de querer, ¿verdad? Resolver un conflicto rápido y de manera violenta, ¿verdad? Que esto es el modus operandi quizás de este tipo de personas. Y generalmente esto sucede, ¿verdad? Cuando esta relación de control se ve afectada. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando la víctima de violencia doméstica le dice, vamos a terminar esta relación, o te voy a denunciar, ¿verdad? O divorcio. ¿Verdad? A escuchar esta noticia de separación, el agresor no lo puede controlar, ¿verdad? Ya sabemos que ninguno podemos controlar la vida de los otros, ¿verdad? Somos seres autónomos y de decisiones propias. Al chocar con esta realidad de que no puedo controlar a esta persona, o obligarla a hacer, ¿verdad? A estar bajo mi control, pues voy a llevar a cabo, ¿verdad? Esta situación que rompe con el esquema de dominio que altera el estado psicológico de este individuo. Generalmente son hombres mayores de 50 años, pero hemos visto que esto varía grandemente, ¿verdad? En estos últimos casos que han pasado, especialmente acá en Puerto Rico. Y pues muchas veces también estos agresores, ¿verdad? Se suicidan por el rechazo social que tuvo su acción, ¿verdad? Que no es aceptado. Y que va a tener que someterse a la justicia, ¿verdad? Y esto le crea un miedo muy grande, ¿verdad? Porque la persona no tiene control ya de nada, ¿verdad? Así que esa es la solución. Y pues este tipo de pensamiento se puede analizar de muchas maneras, ¿verdad? Hay muchos factores, pero ¿verdad? Tiene que ver un poco con este modus operandi de yo controlar, de aquí se hace lo que yo diga, y esto es parte de mi control. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Que he estado pensando en esta situación y que también es un motivo de reflexión, quizá es sobre el efecto que tiene este suicidio en los seres queridos del feminicida. Es algo que nosotros muchas veces no se le pone atención, pero estas personas también, los seres queridos y familiares del feminicida, se afectan grandemente. Primero porque a veces se convierte en un duelo callado, tabú. ¿Verdad? Yo tengo que pasar por este duelo sin decir nada porque esta persona mira lo que hizo. Pero eso no rompe el sentido de que había quizás una relación afectiva, ¿verdad? Entonces ese trámite, ese duelo tampoco se da, ¿verdad? Esa disyuntiva de que yo quería a esta persona o lo quiero y ahora mira lo que hizo, ¿verdad? ¿Verdad? La imagen de esa persona fallecida ante sus seres queridos también, ¿verdad? Afecta el duelo de esas personas que también tuvieron una relación. Para ponerlo en perspectiva, pensar, por ejemplo, en cómo los niños y las niñas de esa relación de violencia doméstica
van a procesar esa importante. pérdida doble, ¿verdad? Cuán complejo, cuán difícil, cuán traumático va a ser esa experiencia, reconociendo que de por sí mismo el duelo en sí es un proceso difícil, ¿verdad? Pero aquí hay otros elementos que se le añaden. El pensar que, por ejemplo, tu papá mató a tu mamá y tú querías a tu papá o quieres a tu papá, pero tu papá mató a tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo eso se procesa en los niños y las niñas? Y el impacto a nivel emocional, a nivel psicológico que eso puede tener. Y lo mismo, ¿verdad? Con la familia, la familia de ambas partes. Así que definitivamente es un tema bien complejo, como mencionaba Terry, y que requiere mucho pensamiento y que son cosas que no tendemos a visibilizar y a discutir públicamente como lo estamos haciendo hoy. Así que agradezco muchísimo que las compañeras hayan traído este tema a discusión. Me gustaría añadir a lo que dice la compañera Terry, ¿verdad? Que ella comenta, este asesino, ¿verdad? Ni al momento de cometer el acto, ni luego de que lo comete, tiene su manejo de emociones, ¿verdad? No sabe cómo controlar esas emociones. Y esto es parte, ¿verdad? De esa crianza, de esa enseñanza que vamos enseñándole a estos niños a reprimir sus emociones desde pequeños. Los niños no lloran, los niños no muestran emociones. Y al reprimirle tanto y tanto las emociones, luego cuando son hombres adultos, no saben ni cómo manejarla, ni cómo trabajar con ellas, porque han estado toda una vida reprimiéndola. Y es parte de... Definitivo. Sí, bueno, sí. También quiero añadir a lo que hablamos de los niños. A veces en los procesos de duelo, los adultos tenemos la costumbre de ocultar la información para protegerlos de los procesos. Y es bien importante que cuando se da la información, por más dura y chocante que sea, a los niños hay que incluirlos en estos procesos, tanto como en los rituales funerarios, ceremonias, porque ellos también tienen el derecho de hacer su proceso de despedirse. Y aunque sea bien difícil decirle a un niño, tu papá mató a tu mamá, por eso es una información que es necesaria que el niño sepa, y más aún sepa de la gente alrededor que identifica como gente de confianza. A veces nosotros hemos tenido familiares, abuelitos que han ido a la oficina diciendo que le dijeron que su papá está de viaje y ya ha pasado un mes y el niño no sabe que su papá murió. Y ya ese niño se perdió de ese proceso de despedirse de su papá o despedirse de su mamá, como que se le arrebató, porque pensamos que no va a poder con eso. Y obviamente hay que hablarle a los niños con un lenguaje sencillo, no hay que darle detalles de lo que pasó, ni cómo pasó, pero hay que decirle la información, porque casi siempre después se entera en la escuela, porque un amiguito lo comentó, las redes sociales, que todo el mundo está conectado, a veces presentan información antes que los familiares adultos más cercanos, y también hay que darle a ellos esa oportunidad de ellos poder hacer su proceso de duelo como lo hacemos los adultos. Sí. Sí, es muy importante eso que traes, ¿verdad? De poder permitirle de forma saludable también a los niños y a las niñas tener su proceso de duelo. Y sabemos que a veces puede ser retante, como persona que ahora me quedo a cargo de este niño o esta niña, cómo lo manejo. Y para eso es bien importante que sepan que hay organizaciones que están aquí, que están disponibles, como la Organización A la Paz, que pueden ayudarles, ¿verdad? En este proceso, para asistirles y que de manera saludable se pueda trabajar ese proceso de duelo con ese niño o esa niña también. Así que es muy importante poder trabajarlo y reconocer que de la misma manera que las personas adultas necesitamos, ¿verdad?, tener esos espacios para poder tener un duelo, también los niños necesitan esos espacios también, y reconocerlo es bien importante, no privar de esa posibilidad. Quería añadir, ¿verdad?, compartir con ustedes, como les había comentado anteriormente, hay una nueva línea que estamos varias organizaciones brindando servicios, una línea
24/7, así que pueden llamar en cualquier momento para buscar ayuda. Habemos diversas organizaciones que nos hemos juntado gracias al esfuerzo de Matria. Estamos participando de este esfuerzo: Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar Ruth, Hogar Nueva Mujer, Oxfam, el Observatorio de Violencia de Género, el municipio de Caguas, y estamos trabajando todos atendiendo esta línea. El número de teléfono es el 787-489-0022. Nos pueden llamar en cualquier momento. La ventaja de esta línea es que esta línea única se contacta con todas estas organizaciones. Así que si una de nosotras coge la llamada y de momento nosotras no podemos brindar ese servicio, alguna de las otras organizaciones sí lo puede brindar y podemos transferir esa llamada y conectarte con la otra organización. Así que con una llamada tienes acceso a múltiples organizaciones que entonces pueden trabajar, identificar cómo podemos cubrir esa necesidad que presentas al momento. Y es una línea específica para sobrevivientes de violencia de género. Así que siéntete en confianza de llamar para que tengas toda la información. Bueno, vamos ahora a abrir el espacio para que las personas a través del chat de Facebook puedan hacernos preguntas y podamos entonces contestar aquí con las compañeras que han estado de recursos magníficos durante la tarde de hoy. Por el momento aquí veo comentarios de varias personas agradeciendo a ustedes, a los recursos, por tan importante información que han estado brindando. Aquí tengo, por ejemplo, compañeras diciendo, ¿verdad?, que son excelentes recursos. Jenitza Soto, agradecida, ¿verdad?, de la información, planteando que hay que seguir llevando este mensaje porque nuestra cultura es de silencio, así que es importante poder romper esa cultura de silencio. Gracias, María Cora, por ese mensaje. También nos dicen que están totalmente de acuerdo sobre esta tendencia de reprimir sentimientos y ocultar información a los niños y en el proceso de duelo y lo peligroso que eso puede ser. Lo comenta Lynch Arias. Así que si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre estos temas que hemos estado tocando, que sabemos que son temas complejos y a veces difíciles de poder apalabrar, pues aprovechen ahora para que podamos para que podamos contestar. Rosa Morales también indica que es excelente recurso, valiosa información. Y Patricia Schaefer, muy agradecida, muchas gracias. Esperamos que se repitan estas cápsulas educativas. Definitivo, todos los viernes vamos a seguir haciendo cápsulas educativas. Tenemos ya varios temas perfilados y prontamente vamos a estar anunciando el próximo tema para la semana que viene. Así que estamos muy agradecidas por la colaboración también en la tarde de hoy con A La Paz. Ha sido un tremendo junte. Y compañeras, antes de pasar a proyectar la información de las organizaciones, ¿algún comentario adicional que quieran compartir con las personas que nos están escuchando y viendo en la tarde de hoy a través de Facebook Live? Sí, yo tengo, ¿puedo comentar eso? Sí. ¿Verdad? Quiero comentar, ¿verdad?, que aquí nos estamos escuchando profesionales, ¿verdad?, de la salud mental, personas de todo tipo, ¿verdad?, de las comunidades, de todo tipo de profesión. Y es importante saber cómo nosotros aportamos a la prevención de las problemáticas que hemos traído hoy acá. La educación de género en las escuelas es súper importante para promover la equidad de género, la responsabilidad, la empatía, y conectar eso de lo que pensamos con lo que sentimos y eso salga en una acción positiva, ¿verdad? Que el feminicidio no es eso, ¿verdad? Trabaja a través del odio, y es una disyunción entre lo que tú piensas con lo que sientes y actúas, ¿verdad? De una manera negativa. Así que como nosotros, ¿verdad? Eso se puede ir trabajando en las escuelas y también en nuestro hogar, ¿verdad? Cómo nosotros en el día a día, nuestras acciones, nosotros aportamos o no a que esta situación continúe o, ¿verdad?, fomentamos este tipo de violencia.
Y también que no hay excusas, no hay excusa para privarle la vida a otra persona. Que a veces hablan de la testosterona, que si el aumento de la testosterona, eso no es una excusa. Si usted tiene problemas de la testosterona, usted va como, a veces las mujeres van a la clínica y le dan pastillas para nivelar su nivel de estrógeno, ¿verdad? Eso es una solución si usted tiene algún, ¿verdad? Si alguien tiene... Y no hay excusas, ¿verdad? Para que un feminicidio ocurra. So, ¿verdad? Esas son preguntas, no sé si alguien que nos esté escuchando tiene algunas alternativas, ¿verdad? O propuestas sobre cómo trabajar esto, porque nosotros trabajamos en el aspecto social y psicológico de nuestro país. Y todos aportamos. Y tenemos que apostar al cambio. Esto que trae es bien importante. Sí, ¿alguien más iba a hablar por ahí? Sí, Cristina. No, yo quería añadir a lo que dice la compañera, ¿verdad? Que nadie tiene derecho de privarle la vida, ¿verdad? A nadie. Y es bien importante que no minimicemos la violencia, que eso tienda a pasar en los hogares, ¿verdad? En la familia, en los vecinos, vecinas, las amistades. Violencia es violencia y hay que trabajar, hay que aportar, hay que buscar la manera solidaria de ayudar a esa persona que esté pasando por la violencia, ¿verdad? La violencia de género. Sí, y bien importante porque incluso la organización, la ONU, ha establecido que la violencia contra las mujeres es una pandemia, ¿verdad? Y hablamos del coronavirus y la pandemia del coronavirus, y es algo que nos alarma y nos debe alarmar, ciertamente. Es importante que nos alarme y que actuemos acorde para poder prevenir el contagio. Pero hablamos de la violencia de género y como sociedad no nos tiende a alarmar de la misma forma. Así que es importante que lo reconozcamos como la pandemia que es y que entonces hagamos un compromiso a nivel individual, pero también a nivel de sociedad, para poder minimizar lo que es la violencia de género y el impacto que tiene. Y como hablaba Terry, uno de los elementos más importantes es la educación con perspectiva de género y el que podamos repensar cómo nos socializamos, ¿verdad? Cómo socializamos a nuestros niños, a nuestras niñas y nuestras niñas. Desde que son pequeñitos, qué cosas enseñamos, de cómo nos debemos construir como personas en sociedad. Así que desde ese momento, desde que ya estamos buscando cuál es el sexo del bebé, estamos asignando unos roles predeterminados que reconstruyen, que producen violencia. Cuando, por ejemplo, obligamos a los niños a divorciarse de su lado emocional y que todo entonces lo pueden procesar a través de la rabia. Ahí estamos construyendo violencia. Así que tenemos que repensar cómo entonces hacemos ese proceso de socialización y cómo lo reforzamos a través también de los procesos educativos y por qué entonces es bien importante que podamos incluir la educación con perspectiva de género como parte de esas herramientas para prevenir precisamente la violencia de género tan rampante que vivimos en Puerto Rico y que se vive también a nivel mundial y que en este contexto, ¿verdad?, se recrudece. Así que tremendas aportaciones y recomendaciones. Hay una pregunta que hicieron acá, Marí Cepeda, dice, ¿cuánto es el periodo de duelo saludable? Ajá, por aquí. Bueno, no necesariamente se establece o se dice de un periodo en particular de 6 meses. Sí, algunos teóricos mencionan que las manifestaciones se pueden pensar como normales en el primer año en el que ocurre el duelo, pero como decimos que el duelo es individual, pues obviamente cada caso es particular. Hay personas que ya vienen con unas condiciones de salud mental, entonces se trabajan de otra manera, pero hay algunas personas que piensan que tal vez las manifestaciones normales de las que hablé, tanto físicas como pensamientos y sentimientos, pues durante un año se pueden dar y se considera como algo que es normal. Ya es importante ver que más que un periodo de tiempo establecido, se puede volver complicado
cuando la persona deja de funcionar socialmente. A lo mejor no ha pasado un año, pero han pasado 6 meses y la persona dejó de ir al trabajo, ya no socializa, literalmente se encerró en su casa y no hizo nada más. Su vida se detuvo ahí. Pues ya ese duelo está complicado, aunque hayan pasado solamente 6 meses, porque la persona detuvo su vida. Por eso. Así que por eso es que hablamos de que el proceso debe ser uno dinámico y activo, en el que la persona haga cosas, que se mueva, porque el duelo pues, no va a pasar así como si nada. Hay que trabajar en eso. Así que no es tanto el tiempo, sino más bien cómo la persona lo va procesando y si ese duelo paraliza la vida de la persona y por cuánto tiempo se da ese proceso, ¿verdad? De paralizarse, de estar inmóvil, de no poder continuar con el día a día. Tremendo. Pues voy a pasar a compartir la información de las organizaciones para que podamos tenerlas. Es bien importante que ustedes puedan compartir esto con sus amistades, guardar la información por si en algún momento necesitan recuperarla y compartirla con alguna amistad. Así que aquí tenemos los números de teléfono tanto de Alapaz como de Casa Protegida Julia de Burgos. El número de Alapaz es 1-888-631-5528. Y los teléfonos de Casa Protegida Julia de Burgos son 787-723-3500 y 787-548-5290. Pueden comunicarse con ambas organizaciones para buscar información, para orientaciones, coordinación de servicios, así que estamos aquí para ustedes siempre. Y por favor, ayúdenos a compartir esta información y ayúdenos a compartir los números de teléfono para que otras personas que a lo mejor puedan necesitar esta información en este contexto puedan recibir la misma. Quiero agradecerle a nuestras invitadas en la tarde de hoy por tan magnífica información. Recordarle que vamos a estar nuevamente el viernes a la misma hora, a las 4 de la tarde, con ustedes con nuestra nueva cápsula educativa y despedirnos de ustedes. Así que muchísimas gracias porque hayan compartido este espacio con nosotras. Por favor, recuerden compartir el video para que podamos seguir regando la información y hasta la próxima. Nos vemos el viernes que viene. Cuídense. Gracias. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Ay, sí. Solidarias.